Hoy nos toca ver el estudio El Señor de la creación. Toda la tierra está sujeta a su autoridad. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola pastor, bien. Pues un tema bien interesante y creo que hay bastantes referencias bíblicas que nos ayudan a soportar cómo Dios es Dios de todo y de toda la creación, y que la creación cuenta quién es Dios. Fíjate, uno de los salmos más bonitos que hablan de esto de la creación es el Salmo 19, los primeros versos que dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Dios tabernáculo para el sol, y como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y esto me hace pensar que no hay un día repetido. Todos los días son nuevos. Como su misericordia, que dice, así como los días son nuevos, su misericordia es nueva cada mañana. Así es, o sea, qué interesante pensar que en ese sentido tenemos un Dios muy creativo. Y de repente nos mete lluvia, de repente nos mete calor, de repente nos mete nieve, de repente no nos mete nada y hay una sequía. Pero hay una creatividad de Dios increíble. Sí, y también, por ejemplo, ahí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19, Pablo menciona, pero dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y habla un poquito también de cómo Dios se toma el tiempo para crear cada día diferente. Y esa diversidad y esa creatividad que existe en la creación es un testimonio vivo y constante de que Dios es Dios y que Él existe y que Él creó todo lo que en la tierra hay. Y lo que Pablo nos dice es, si tú no lo quieres ver, no es porque no sea evidente, es porque tú no lo quieres ver, ¿no? Y tú has negado a verte lo que Dios hace todos los días, al hacer cada día diferente, y su poder y su divinidad son vistos claramente en la creación. ¿Y quién de nosotros no ha salido de repente a caminar cuando tiene oportunidad y de repente ve un atardecer súper bonito, o estás ahí en el mar y ves la playa y dices, esto es increíble, alguien debió haber hecho esto, y es un testimonio vivo de que tenemos un Dios creador y un Dios creativo. Ahora, ese pasaje de Romanos hace una aclaración muy directamente, porque habla también de cómo Dios desde la creación anuncia las cosas. Sí, y de hecho más adelante ahí en Hebreos también lo que dicen es que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta en su naturaleza, y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Y es un poquito cuando en Génesis 1 Dios es la palabra de Dios haciendo las cosas, y después Juan lo vuelve a tocar ahí en Juan 1:1 cuando dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y habla de que es Dios mismo, es Jesús mismo, la palabra de Dios, la que hace, transforma y sostiene el mundo en el que vivimos. Qué impresionante, porque normalmente cuando una persona recibe una Biblia, lo primero que hace es leer Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después en el versículo 6 dice,
y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que están sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Qué interesante, o sea, cuando Dios hace los cielos y la tierra y se enfoca, vaya, en el planeta Tierra, empieza a hacer una selección, empieza a separar los elementos de la tabla periódica en cierta forma, y está diciendo, esto va para el mar, esto va para el cielo, y más adelante dice que creó el sol y la luna y las estrellas, y puso a todos, les dio un tamaño y una gloria, un resplandor, que todo tiene que ver, vaya, con su creador. Todo refleja la obra de su creador. Qué interesante eso. Es bien interesante, y es interesante lo que pasa después, cómo la creación reacciona ante lo que Dios es, hace, dice y establece. Ahí en Génesis, en el capítulo 3, cuando vemos a Adán y a Eva, que son expulsados del huerto, es la maldición, cae sobre Adán y Eva, y por ellos entra el pecado al mundo. Y es la creación de Dios reaccionando ante lo que sucedió y lo que hay en el corazón de Dios. Y de hecho, más adelante, por ahí en Génesis 4, cuando podemos leer a Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, es la tierra misma reclamando o maldiciendo al hombre por la sangre que se derramó en la tierra. Y es este sentimiento de la creación de Dios reaccionando ante haber matado injustificadamente algo que Dios mismo creó. Y es bien interesante cómo empezamos a ver cómo la creación responde al carácter de Dios. Porque, bien interesante, porque Dios pone a Adán y Eva en un huerto, algo hermoso, todo perfecto, pero termina diciendo espinos y cardos por causa de la maldición. ¿Cómo reacciona Dios ante el carácter de Él mismo por el pecado del hombre? Y hay una consecuencia directa a la tierra. Y cómo el hombre espera que Dios tenga misericordia del hombre. Por ahí en Génesis, en el 5:29, cuando Lamec tiene a Noé, dice la Biblia que le puso por nombre Noé, pensando que esto nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y de hecho, ese nombre que es un nombre casi profético, porque significó el nuevo pacto que restauraba la relación que había entre el ser humano con Dios y la naturaleza. Qué interesante, porque el ver el cumplimiento, porque al final de cuentas Dios usa su misma creación para castigar al hombre y manda un diluvio. O sea, como para el efecto de Dios para traer un juicio, todo un diluvio que inunda toda la tierra y transforma el ecosistema como era antes, que antes era como un efecto invernadero, y después del diluvio se quitó ese efecto invernadero, porque antes del diluvio tanto los animales como las personas vivían cientos de años, y después del diluvio pues ya esos cientos de años ya dejaron de ser y empezaron a vivir 120, y después ya fueron a menos. Ahora, también lo que es bien interesante es que la Biblia misma cuenta que en aquel tiempo todas las mañanas salía una especie de bruma que inundaba toda la tierra, y que pues eso era como agua, vaya, o sea, un vapor, no había una lluvia, y aún así en ese tiempo se les hacía
difícil trabajar la tierra. Entonces yo me imagino pues esas personas que vivían muchísimos años, qué difícil se les debe de hacer, se les debe de hacer el trabajo del agricultor después de ese tiempo, donde tenías que esperar que llegara la lluvia para poder producir, porque ellos no tenían que esperar la lluvia. Bueno, parte de lo que Dios hizo después del diluvio, dice en Génesis 8, 21 y 22, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que parte de aliviar un poquito la maldición es que Dios está diciendo, el que quiera ser bendecido, aquí está la fórmula. Tienes que sembrar y tienes que cosechar, y hay siembras de verano y hay siembras de invierno, hay cosechas de verano, cosechas de invierno, y lo que pareció al principio una buena idea de Dios, de que mira el sol, mira las estaciones, mira cuando cambien las estaciones del año, terminó siendo como una idolatría para los pueblos, ¿no? Se obsesionaron tanto con el sol que prácticamente hicieron pirámides al sol. Sí, digo, el ser humano siempre busca encontrar otro creador que no sea el creador original, pero también nos enseña mucho la Biblia, y eso a mí me gusta, cómo Dios es el que tiene cuidado de su creación. Y ahí en Mateo, cuando Dios está hablando de que Él es el que provee y Él es el que da, y pone un ejemplo, dice, mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y es como decir, todo lo que ves hoy, Dios lo sigue sosteniendo. O sea, la obra de Dios no terminó cuando creó al mundo y lo dejó ahí, sino que Dios sigue sosteniendo al mundo. Inclusive la creación está uno esperando la manifestación de Dios y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice Romanos 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa de aquel que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué importante, cómo esta creación está diciendo, ya ven, Señor, en un sentido. Sí, es la misma creación queriendo que su creador regrese. Sí. Y es la misma creación aún en estos tiempos obedeciendo a su creador. Y por ejemplo, en la historia de Jonás podemos ver cómo a mí me impacta, porque hay dos partes en la historia de Jonás. La primera es la del pez que se come a Jonás. Fue un pez que fue creado para ese momento. Y después está la historia donde Jonás ya está bien enojado y se sienta allá arriba viendo la ciudad, esperando a que Dios la destruya. Y dice que crece una calabacera, y en un día la planta crece y le da una hoja súper grande que le tapa ahí la calva, ¿no? Y él dice, qué rico estar aquí. Pero lo increíble es que Dios hace que la naturaleza actúe de una forma diferente, y la naturaleza sí lo hace porque entiende quién la creó, ¿no? Y es la creación reaccionando al creador. Sí, porque inclusive después le hace un gusano. Sí, que mata la calabacera. A mí me gusta en un sentido el carácter de Dios, porque cuenta los evangelios que Jesús va con los discípulos en una barca y se desata una tempestad,
Y parece que Jesús viene dormido y los discípulos, Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Que nos vamos a ahogar, vamos a perecer. Y Jesús tranquilamente se para y le dice al mar, sosiégate, y al viento, tranquilízate, y ¡pum! Una bonanza, y todos los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, qué tremenda escena de cómo el Señor es el Señor de la creación. Sí, y es bien interesante y lo podemos seguir viendo cómo Dios avisa antes de que las cosas naturales sucedan, porque Él es el Dios que crea que las cosas naturales sucedan, y lo vemos en Amós, que habla habla antes de que suceda un terremoto, y luego lo vemos ahí cuando viene la plaga de langostas, no a Egipto, sino al pueblo de Israel, ahí con los profetas menores, y habla de cómo Dios utiliza la creación para cumplir los propósitos que Él tiene establecidos. Y la razón por la que puede hacerlo es porque Él es Rey, no nada más sobre nosotros, sino sobre toda la creación y todo lo que en el mundo es hecho. Y a mí me impacta porque tenemos un mundo muy bonito. Aquí en la Huasteca hay muchos ríos, muchas cascadas. En alguna forma es un paraíso. Pero también tenemos un mundo muy, muy violento, que de repente puede haber un tsunami ahorita y sin querer en un ratito nos llega una ola de aquí del Golfo de México y nos llega hasta acá. Y en un momento puede estar uno tranquilo, acostado, y de repente todo se empieza a mover y hay un terremoto. O simplemente la gente siembra y de repente llega una plaga de langostas. Fíjate algo que a mí me llama mucho la atención. En Éxodo 23, 28 dice que Dios utilizó avispas para sacar a los cananeos. No Josué y todo su ejército. No, un ejército de avispas. Y de repente hubo una plaga de avispas y dijeron los cananeos, pues esta tierra ya no nos sirve, y se fueron. Y Dios, sin usar ni un arma, ni un fusil, ningún cuchillo, nada. Ni un ser humano. Simplemente usó su creación. Es increíble lo que la Biblia nos enseña de cómo, a diferencia de nosotros, la creación somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y también debería ser una enseñanza para nosotros, que así como la naturaleza obedece al Dios que lo creó, nosotros debiéramos obedecer al Dios que nos hizo. Me comentabas de ese salmo que hay un salmo, porque habla precisamente cuando el pueblo sale de Egipto y cuando llega a la tierra prometida, y a mí me impresiona ese salmo. Es el Salmo 114 y dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A ustedes, montes que saltan como carneros, y a ustedes, collados que saltan como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Y habla de... Porque uno ve que se para Moisés y nada más levanta la vara y sucede un milagro. Sí, y es increíble porque es un mar. Y en aquellos tiempos y en estos tiempos el mar tiende a ser impredecible. Y el mar es poderoso y el mar se puede comer los navíos más grandes que el hombre ha hecho. Y aún así, sin importar el poderío, la grandeza, el tamaño, la violencia del mar, Dios es Dios del mar y obedece a la sola palabra. Y lo mismo pasó en el Jordán, porque mientras los sacerdotes mojaron sus plantas, ¡pum!, se amontonaron toda el agua y el pueblo pasó en seco. Y cuando Elías fue levantado,
Dice que antes de irse Elías golpeó el Jordán con el puro manto y ¡pum! Las aguas se abrieron y después Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo vuelve a hacer y se vuelve a abrir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ven? La creación para que se eche para atrás. Y es la presencia de Dios mismo. Y por último, yo quiero decirle que pues esta tierra, a pesar de que está sujeta a la autoridad de Dios, también tiene una promesa. Así como nosotros tenemos una promesa. ¿Sí? Aún la tierra, dice, la tierra está aguardando la manifestación de Dios porque la tierra tiene una promesa igual que nosotros. Nosotros una naturaleza nueva y la tierra cielos nuevos y tierra nueva, donde todo cambia. ¿Alguna última palabra que quieras compartir? No, pastor, pues creo que hemos tocado todo, o toda la Biblia está llena de referencias de Dios siendo Dios de todo. Dios mandando plagas a los egipcios, Dios mandando a su ángel y matando a los primogénitos de todo, pero también es esta última idea de Dios extendiendo misericordia al final de los días, tanto para nosotros como para su creación. Y mucho a lo mejor de lo que vemos es la creación misma diciendo, Cristo, ven ya. Porque así como la iglesia debería de estar orando que Jesús viniera, la tierra clama que Dios venga. Y yo me quedo con este pensamiento. Si en un momento crítico en la vida del profeta Elías, Dios dijo, no te preocupes, voy a mandar mis cuervos que te alimenten. Y le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la noche. Y llegó a la casa de la viuda y no te preocupes, aunque haya poquita harina y poquito aceite, la harina no va a escasear, el aceite no se va a acabar hasta que se cumpla todo lo que Dios quiere. El Dios que cumple nuestras necesidades espirituales también cumple nuestras necesidades físicas. Porque el que es Dios de nuestro corazón también es Dios de este mundo. Y Él suple a sus hijos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y hay muchos casos, ¿verdad? Y Dios le dice a Job, cuando lo confronta, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? Y habla de tan altos son los pensamientos de Dios en comparación de nuestros pensamientos que no podemos comprender o alcanzar a entender todo lo que Dios es a través de su autoridad aún sobre la creación. Que Dios le bendiga ricamente.